Soy catedrática de universidad en la Universidad Jaume I y estoy en la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Dentro de la asociación pues, tenemos un nodo que es el nodo de la Comunidad Valenciana y Murcia, y desde nuestra última asamblea de este nodo pues, decidimos organizarnos en una junta directiva y una copresidencia. Entonces yo soy copresidenta ahora mismo, somos 3 copresidentas. La actividad de la asociación a nivel estatal pues, es promover a las mujeres dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología. Detectamos muchos problemas de equilibrio de igualdad, de falta de equilibrio en el género, y eso está condicionando la carrera de muchas profesionales y también condiciona el acceso de las más jóvenes. Entonces intentamos promover acciones que faciliten y que nos lleven a la mayor visibilización de la actividad que realizan las mujeres dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología. Y ahí pues, se recogen muchos ámbitos como estar atentas a los premios que hay y estar atentas a que participen mujeres por una parte y a que los jurados sean sensibles a este tema y no rechacen candidaturas por el hecho de ser mujeres. Teníamos muy pocos modelos y de hecho cuando preguntas pues, por científicas, las personas te responden 1 o 2 científicas mujeres. La falta de esos modelos hace que las jóvenes no vean este terreno como algo suyo, y esto de la ciencia y la tecnología es algo de todos.